Walde, ¿sí? Walde va a hablar un poquito de niveles, dos niveles de análisis dentro de las lenguas o códigos para comunicarnos, ¿sí? Tenemos secuencias de sonidos con significados y sonidos que de por sí no significan nada. Para Walde es necesario hacer una distinción entre lo que es morfema y fonema. Algo que quiero aclarar es que este texto es bien análisis estructural, ¿sí? Es como bien marcadito el análisis, ¿no? No es tanto como lo que hablábamos hace un rato, de esto del contexto social, no. Esto acá es un análisis de estructura, ¿sí? En este caso, en cuanto a lo fonético. Para Walde es importante distinguir entre las unidades mínimas de significados, que se llaman morfemas. Sí, acá pone el ejemplo, la palabra encontré contiene dos morfemas, encontr y y la palabra dos contiene uno. Pero además de morfemas, también necesitamos encontrar las unidades que tienen que ver con los sonidos, ¿sí? Y él los llama sonidos contrastivos, son los fonemas. ¿Por qué contrastivos? Porque si nosotros cambiamos uno de esos sonidos, la palabra ya cambia de significado, es decir, contrastan, lindan uno con otro. Es decir, acá pone el ejemplo de sopa, pero si yo cambio la O, ya no es sopa, es sipa. Si cambio la S, no es sopa, es nopa. Entonces, sí o sí los fonemas son contrastivos. Para que cobren relevancia y significado, es necesario entenderlos como una cadena, ¿sí? Sistemáticamente, uno tras otro. Bien, lo importante de los fonemas es que son elementos contrastivos y que si cambiamos un fonema por otro o alteramos su orden, no tenemos ya la misma palabra, es lo que decíamos recién. El número de fonemas del español se acerca a la media de las lenguas del mundo, que es 25. Casos extremos son la lengua amazónica piraja o piraha, hablada en Brasil, que solo tiene 10 fonemas. Acá, también bien de estructura del lenguaje, en este caso en el plano fonético, está contando la cantidad de sonidos que puede tener una lengua, ¿sí? Las lenguas humanas pueden tener también contrastes entre palabras que dependen de rasgos suprasegmentales o prosódicos, tales como el acento y el tono. Acá habla un poco más de la parte de la escritura, ¿sí? Porque si yo cambio el acento de una palabra, ya el sonido es distinto, ¿sí? En español el acento de palabras es contrastivo o fonémico, como vemos por el hecho de que paso con acento en la primera sílaba y paso con acento en la segunda son palabras diferentes, ¿sí? Un poquito el cambio de significado y el cambio a nivel fonético cuando hay un cambio a nivel ortográfico, ¿sí? Sería eso. No para que no se embrollen tanto con el ejemplo, porque a veces los ejemplos, en vez de ayudar, parece que empeoran todo, como el de la lengua peruana, que me pareció el peor ejemplo para lo que estábamos viendo ese día. Bien, aunque tenemos un cambio de significado, este no afecta a la identidad de las palabras, al contrario que la posición del acento, sino al valor pragmático de la oración. Decimos que es un hecho de entonación. Claro, cuando hay un cambio de significado, lo que cambia es la entonación, pero quizás justamente, o sea, puede llegar a haber un cambio de significado también, ¿sí? Afecta a la identidad de las palabras. Todo depende también, ¿no?, de qué palabra se transforme, ¿sí? Se da el paso es una palabra, pasó ya se transformó en un verbo, ¿sí? Conjugado en pretéritos. Sí hay un cambio de palabras, justamente por la entonación. Después, dicen, una ortografía fonémica ideal habría una relación de 1 a 1 entre fonema y letra. Cada letra representaría un fonema diferente y cada fonema se escribiría con una letra diferente. Por supuesto, en la práctica las ortografías que se usan en las lenguas que utilizan un alfabeto se apartan en mayor o menor medida de este ideal. Bien, ¿qué está queriendo decir? Que lo ideal para poder comprender y para poder relacionar fonética con ortografía sería que para cada letra hubiese un fonema distinto. Después dice, en la ortografía convencional del español hay una correspondencia casi perfecta en una dirección de la forma escrita a la pronunciación.
Porque generalmente, esto es como el ejemplo que yo les daba del inglés la otra vez. Hay una manera de leer una secuencia de palabras, ¿sí? En cambio, en el inglés no tenemos una sola manera, porque si yo leo apple, yo lo puedo leer de esa manera, que obviamente estaría mal, y ahí fonéticamente es una cosa, apple, o puedo leerlo como corresponde, que es apple, y ya cambia a nivel fonético, ¿sí? En cambio en el español no, o sea, yo leo manzana y es manzana, solamente se puede leer así, no hay otra manera. Las diversas variedades o dialectos del español presentan diferencias en cuanto a su pronunciación, pero estas diferencias están frecuentemente ocultas bajo una ortografía común. También acá está haciendo como una especie de repaso sobre lo que es la variedad fonética, las diferencias, cómo sería idealmente la fonética, qué relación tiene con la ortografía. Acá hablamos un poco de las variedades dialectales, ¿sí? A mí acá se me viene el ejemplo de la gente de Centroamérica, que de pronto dice Puerto Rico en vez de Puerto Rico. Están como los chinos, ¿no? Que no pronuncian la R. Bueno, sí, eso es una variedad dialectal, porque se supone que en Centroamérica hablan un poco así, de esa manera. Pero la ortografía común es otra, ¿sí? Se escribe Puerto Rico, por más que allá en Centroamérica sea de otra manera. O no hace falta irnos tan lejos. De pronto, en el interior, que siempre nos cargan, ¿no? Acá en Buenos Aires nos dicen que nosotros pronunciamos mucho la Y, ¿no? Porque todo pronunciamos con yo. Y quizás en el interior no tiene tanta fuerza a nivel fonético la Y, ¿no? El fonema Y en realidad, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco esto porque hay letras que pueden tener más de un fonema, ¿sí? Acá, ¿no? Tenemos transcripción fonémica de la palabra halo, es halo, sin H. Y por ejemplo, casa y queso tienen el mismo fonema que es el k, ¿sí? O sea, esto es como cuando en el 2006 que usábamos los mensajitos de texto, de pronto escribíamos ¿qué haces con K? Hola, ¿qué haces con K? Y de pronto poníamos la K de kilo para escribir casa, ¿no? K-S-A. Claro, porque es el mismo fonema, ¿sí? Es el mismo fonema. Entonces, para nosotros, o sea, a nivel auditivo es lo mismo. Bueno, en ese momento era para abreviar y no gastar tantos caracteres de mensaje, ¿no? Pero es el mismo fonema para casa y para queso, es el fonema K, ¿sí? Entonces, obvio que a nivel ortográfico está mal, ¿sí? Porque casa es C-A y queso es Q-U-E. Vamos a la siguiente parte. Acá tiene algunas consideraciones. Algo más sobre la ortografía del español. Aunque la ortografía del español es razonablemente efectiva, se aparta del principio fonémico en algunos aspectos. En la dirección escritura-pronunciación solo hay un par de detalles en que la pronunciación no es totalmente predecible. Esto que les decía yo, manzana, ya es predecible que lo voy a tener que pronunciar así. No es como en inglés, que yo tengo que dividir un poco mi cerebro, ¿no? Y entender que no se escribe como, no se pronuncia como se escribe. En el español no, es predecible la pronunciación. En la otra dirección, pronunciación y escritura, por otra parte, además de que existen algunos casos en que el mismo fonema se representa sistemáticamente de manera diferente en contextos fonológicos diferentes, también hay casos en que el mismo fonema se presenta de manera diferente en el mismo contexto fonológico en palabras diferentes. Estos últimos son los auténticos problemas de la ortografía española, ¿sí? En la infografía tienen un ejemplo con esto, porque es como para verlo de forma escrita, ¿sí? Está hablando un poco de los contextos fonológicos y cómo el fonema puede presentarse de manera distinta según el contexto auditivo y cómo a veces también puede presentarse en el mismo contexto auditivo, en palabras distintas, el fonema también se presenta de forma distinta. Bien, letras con más de un valor fonémico. Yo acá les escribí algunas. Dice, hay solo un par de casos en que la manera en que se pronuncia una palabra no es predecible a partir de la ortografía. Esto pasa mucho cuando los nenes aprenden a leer, ¿sí? A mí, yo estoy pensando en algunos ejemplos, ¿no? Esto de que la C, ¿sí? La letra C, de pronto puede ser fonema
o fonema k. Es como que eso es medio molesto para el nene cuando está aprendiendo a leer, cuando aprende las letras. Porque es la C de casa y también es la C de Cecilia, ¿sí? O sea, es como complicado porque ¿cómo? Entonces suena k o suena s. Y también por eso hay tantas faltas ortográficas, porque de pronto hay un quiebre ahí, ¿no? De no saber si va con C, si va con S. Uno de ellos es la pronunciación de la letra X. Bueno, acá el ejemplo es con la letra X. En unos pocos topónimos y nombres propios como México, donde tiene un valor muy diferente al que normalmente se asigna a esta letra. Ven que yo dije México, ¿sí? Pero se escribe México, ¿sí? La X se pronuncia X, como xilofón, como ximena, ¿sí? Pero acá no decimos México. México se dice en Estados Unidos, por ejemplo, pero acá decimos México. Entonces ahí a la X se le asigna un valor fonémico distinto, ¿sí? Suena como J. Lo mismo la Y, que la Y puede ser I o puede ser sh. Voy a cortar y voy a continuar en otro video.